La lectura está en Hechos 16, del 9 al 15. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Palabra de Dios. Buenos días. Buenos días. Salmo 67. Dios nos tenga compasión y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que se conozcan en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú las gobiernas con rectitud. Tú guías a las naciones de la tierra. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra dará entonces su fruto, y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá. Dios nos bendecirá y le temerán todos los confines de la tierra. Palabra de Dios. Vale, vamos a leer Apocalipsis 21, versículo 10, y luego el capítulo 22, del versículo 22 al 5 del siguiente. Sí. Dice así: me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche, y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán. Lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. La cuarta lectura es del Evangelio según San Juan, capítulo 14, y la que corresponde hoy son los versos 23 al 29. Jesús respondió: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama
no guarda mis palabras. Y la palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas, estando entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Os dejo la paz. Mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni sea cobarde. Habéis oído que os he dicho, me voy y volveré a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que me vaya al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Es palabra de Dios. Este capítulo 14 de Juan y aún el 13 que nos compartía la semana pasada César, y aún el 16, porque realmente el relato continúa en el 16, el 15 es la parábola de la vid, que como que rompe un poco esa continuidad del relato. Nos explicaba César que se trata de un momento muy crítico en la misión de Jesús con sus discípulos. Él sabe que para ellos es muy difícil entender lo que está por suceder. Esto ocurre justo en la noche de la cena y está diciéndoles, mire, lo que va a pasar en minutos, lo que va a empezar a ocurrir ahora es algo para lo que ustedes tienen que estar preparados, porque se trata de una cosa, primero que todo, profundamente trascendental. Segundo, muy difícil de entender, o más bien diríamos imposible de entender para la mente humana. Y dura de afrontar. Va a estar caracterizado por cosas que pueden hacerlo acobardar a uno. Por eso dice aquí claramente, no se me acobarden. Es que lo que venía era que iba a ser apresado su maestro como un criminal. Le iban a armar un falso positivo. Lo iban a ejecutar de una manera completamente irregular. Se iban a quedar solos. Y eso iba a ser muy difícil de afrontar para quienes habían tenido la ilusión de que por fin había llegado el Mesías que iba a poner en su lugar el reino de Israel y a todas las naciones donde les correspondía, debajo, incluyendo al ostentoso y odiado Imperio Romano. Esto tenía más sabor de derrota, tenía más sabor de decepción, casi que de engaño, el que su maestro fuera a ser asesinado de esa manera. Pero es un poco irónico leer un texto como este, premonitorio del tiempo de la muerte, cuando estamos en Pascua de Resurrección. ¿Por qué este texto aquí? En realidad, este pasaje nos prepara para otra partida también muy difícil de afrontar. Y es que después de que los discípulos ya entendieron que sí es el Maestro, que sí resucitó, pero resulta que se nos va para estar
en la presencia del Padre, ocupando su lugar, su trono. Y eso es lo que esta lectura también es pertinente para prepararnos para la festividad que viene el próximo domingo y la del siguiente domingo, que son la Ascensión y el Pentecostés. Y es que en la revelación bíblica las profecías y las promesas tienen cumplimientos en varias formas, en varios momentos y en varias escalas. El maestro se va cuando va a ser muerto, pero también se va cuando va a ascender, ¿cierto? El maestro regresa cuando resucitó, pero también regresa cuando tengamos la segunda venida. Son varias veces un cumplimiento de distintas formas y de distinta escala. Y por eso, entonces, no nos extraña encontrar tanta coincidencia inclusive con las promesas del Antiguo Testamento. Porque muchas veces la profecía que habla del regreso de la cautividad de Babilonia está hablando también de nuestro regreso a estar en la presencia del Padre en esa segunda venida gloriosa. Y son la misma profecía cumplida en dos formas diferentes. Entonces nosotros también podremos decir que si para esos discípulos que fueron los escuchas originales de la palabra que aquí el maestro dice, existía la incertidumbre, porque dentro de poco no estaré con ustedes. Y llegó a existir la sensación de abandono y de miedo de estarse encerrando porque pensaban que ellos también los iban a buscar para asesinarlos. Y es ahí donde vimos los relatos de las apariciones de Jesús resucitado. Pero este relato es escrito por Juan, o digamos por Juan y sus discípulos, según otros comentarían, aproximadamente en el año 96. Es decir, han pasado más de 50, 60 años de la muerte y resurrección de Cristo. Estamos hablándole a cristianos de segunda y tercera generación. Algunos realmente desanimados, viendo que están sufriendo persecución, están siendo expulsados de las sinagogas, otros están siendo martirizados. Ya para esta época había ocurrido el martirio de varios, entre ellos de Pedro, y ya se estaban dando cuenta cómo esto no era un camino fácil. Lo que ellos pensaban que Jesús iba a hacer su segunda venida pocos días después de su ascensión a los cielos, se estaba demorando. Y no demoraron en surgir herejías. Empezaron a surgir otros a tratar de interpretar la vida, la enseñanza, las acciones de Jesús, cuestionando su divinidad, cuestionando su autenticidad. Y esto, para estos cristianos de esa época, a los que les escribe Juan, era un panorama muy confuso. Por lo cual estas palabras les llegan muy pertinentes. No se turbe vuestro corazón, no os acobardéis. Pero ¿qué del tiempo presente en el que hacemos lectura de este texto? Estamos en una situación en la que llaman algunos posmodernidad, como si en nuestros países hubiéramos alcanzado algún día la modernidad. Yo no entiendo eso muy bien.
Pero algunos definen los tiempos actuales como, decía mi hijo que uno de sus profesores sentenciaba: estamos en un eterno sábado santo. Eterno. Dios murió y ahí se quedó. La sensación de muchos es la de si hubo Dios alguna vez, en todo caso ya no está. La sensación de abandono y de orfandad al ver un mundo lleno de injusticia, lleno de herejías, de teorías y filosofías, y cada quien piensa como le parece. Tu verdad es tan válida como la mía. Yo respeto la tuya, respeto tú la mía. Allá tú. De dioses y de verdades absolutas, ya estamos muy grandes para creer en esas bobadas. Y en todo caso, posibilidades de justicia, de paz, de verdad, se vuelven cada vez conceptos más relativos, lejanos y casi que ridículos. ¿Cómo creer? ¿Cómo tener esperanza? ¿Cómo tener una permanencia, un sentido en la vida ante un panorama como este? Jesús lo sabía. Jesús sabía que teníamos que enfrentar condiciones realmente para acobardarnos. Y todas las lecturas que tuvimos el día de hoy hablan de ese profundo anhelo del hombre desde tiempos antiguos. Empieza hablando en el libro de los Hechos cómo al llegar Pablo, guiado por el Espíritu Santo, a Macedonia, es decir, a pisar por primera vez suelo europeo. Es el primer momento en que la misión se vuelve intercontinental. La primera persona de la que narra allí, digamos, que se convertiría en cristiana sería Lidia, y tan pronto como escucha la palabra, lo que dice es: necesito que ustedes se queden en mi casa, yo no puedo dejar de estar en contacto con esta palabra. Mi anhelo es esta palabra que da vida. No quiero estar un segundo, quiero que se queden en mi casa, que vivan en mi morada. Por alguna curiosa casualidad, podría decirse, la nomenclatura de los salmos cambia de una traducción a otra. No siempre coincide el mismo número, y resulta que en la versión que yo estaba preparando, el Salmo 67 no es el Salmo que leímos hoy. El Salmo 67 es que en esta versión es idéntico al Salmo 1, en el que dice, resaltaré solamente dos frases, que dice que dichoso el que no sigue el consejo de los malvados, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Jehová, en la ley de Yahvé está su deleite, y que será como un árbol plantado junto a aguas. Ahí observen el anhelo profundo de estar enraizado, embebido en la fuente de vida. Pero donde se revela
mucho más ese profundo anhelo es en el Apocalipsis, esa lectura que nos han compartido hoy, donde se ve por fin consumada esa meta gloriosa de una nueva Jerusalén, un nuevo lugar donde la presencia de Dios no es a través de un santuario, no es a través de una religión. Es que Dios está presente y Él mismo es la luz. Él mismo, no hay necesidad de santuario porque ya no hay no hay que buscar a Jesús en un lugar, no hay que buscar a Dios en una forma. Ya no necesitamos Skype para comunicarnos. Ya estamos cara a cara, presentes. Y eso es descrito como la experiencia más gloriosa. Entonces aquí Jesús les está preparando para que sepan que eso es lo que nos espera. Ante la incertidumbre de unos discípulos que dicen, pero maestro, ¿nos vas a dejar? ¿Y nosotros qué? Nos quedamos sin líder. Jesús les dice, aquí está la fórmula. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Si a uno le tocara quedarse con un solo versículo de la Biblia, este sería un excelente candidato. Fíjense ustedes cómo resume aquí la promesa de la razón de ser del amor de Dios. Es que quiere morar en nosotros porque nos ama. Pero debemos notar que hay un sí empezando la frase. Y esto, en palabras de Juan, no es ningún accidente. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Entonces, viene primero ese, ¿a qué se refiere con eso de que me ama? ¿A que me cae bien? Me parece lindo, me parece agradable estar con esa persona. ¿Qué hablamos nosotros los seres humanos cuando decimos que amamos a alguien? Tantas definiciones que tenemos nosotros para la palabra amar. Pero aquí pues la palabra griega que utilizó fue agapao. Hemos explicado aquí varias veces que la palabra amor, que nosotros llamamos amor, puede traducirse de varias formas en el lenguaje bíblico. Uno es el eros, que es eso, sentirme a gusto, rico, placer con otra persona. El otro es el filios, que es el sentirnos fraternales, familiares, cercanos, compinches. Pero este es el agapao, es el a él me entrego. El amor de Dios es así, es el amor que se entrega, que entrega la vida, que está dispuesto a morir por. Esta es la palabra que utilizó aquí. Si alguno agapao a mí, si alguno está dispuesto a, como decíamos la semana pasada, a amar como yo te he amado, a anhelarte como lo máximo que puedo anhelar en la vida, si no es por esto no vale la pena vivir. De este agapao nos está hablando. Entonces, consecuencia lógica, si me anhela, guardará mi palabra. Entonces, vamos viendo un elemento de conexión importantísimo. No puede ser que yo diga que yo anhelo, que yo amo
al que es la palabra de Dios. Recordemos que estamos leyendo el Evangelio de Juan, que empieza diciendo que en el principio era el Logos, que es la misma palabra que utilizó aquí. ¿Y quién es el Logos? Jesús. ¿Y qué es el Logos? La palabra de Dios. O sea, aquí está hablando, está casi que repitiendo la misma frase, la misma palabra, pero haciendo un paralelismo. Si alguno me ama, me amará. Si alguno me ama, amará mi palabra, guardará mi palabra, se atesorará la palabra. Porque Jesús y palabra son sinónimos para Juan. Es el Logos de Dios. No puede ser entonces que alguien diga que ama a Jesús, que anhela a Jesús, que anhela el reino de Dios, si no ama su palabra. Está contradiciéndose. Absurdo. Pero es que no se trata de que yo me deleite en las rimas de un bello salmo, o que me divierta con una historia narrada en la Biblia, o que me engolosine de erudición estudiando conceptos teológicos en la Biblia. Esas serían formas de uno decir, a mí me encanta la Biblia. ¿Sí? Yo soy un asiduo fan de ese libro. Aquí habla de guardar. Quiere decir observar. Quiere decir poner en práctica. Vivirla. Y es que hay que ver que nosotros, por razones de tiempo, solamente leímos estos pocos versículos del capítulo 14, pero es que todo el capítulo 14 está hablando de cómo es eso de amar al Padre, es dando cumplimiento a las enseñanzas del Hijo. En esto sabrán que me aman, en que cumplen mis mandamientos, en que observan, en que ponen en práctica. Y lo que nos decía César la semana pasada, en que se aman. Porque finalmente es el mandamiento. El mandamiento, ¿cuál es la palabra? Si alguna palabra le podemos atribuir a Jesús, es ese mandamiento. Porque es que las demás fueron simplemente rescatar lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento y ponerlo en su correcta dimensión. Jesús dice, yo no le he venido a agregar ni una letra a la ley, y efectivamente no agrega nada que no haya sido ya escrito por la ley y los profetas, solamente lo pone en su correcta dimensión. Pero lo único que él dice, esto sí les agrego. ¿Y por qué sí lo agrega? Porque es que eso no había ocurrido nunca antes. Y es dar la vida del Hijo, Dios da la vida de su propio Hijo por amor a nosotros. Eso sube el estándar del concepto de amor, y por eso es nuevo. Por eso es nuevo ese mandamiento. Entonces, fíjense lo que en esa sola frasecita vemos tan profundo. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Es decir, si tú realmente anhelas que haya justicia, que haya verdad, que haya el reino, que haya esa presencia tan reclamada y muchas veces que vemos como un imposible en el futuro infinito. ¿Cuándo será ese cuándo? ¿Será que nunca? Que veremos por fin la convivencia armónica, el respeto del derecho del pobre, la verdad resplandeciendo, los políticos haciéndole bien al pueblo. ¿Cuándo será que veremos justicia? ¿Cuándo será que veremos eso? Empieza por aquí. ¿Quieres que venga? Si alguno me ama, guarde mi palabra. Y, consecuencia, mi Padre le amará
y vendremos y haremos morada en él. Fíjense qué frase es otra. Lo demás de este texto es solo consecuencia de ese hecho. Por consiguiente, el que no me ama, ¿qué interés va a tener en mis palabras? ¿O qué interés genuino va a tener en mis palabras? Podría decirse también al revés. El que no guarda mis palabras, ¿qué amor es el que tiene por mí? Y aclara otra cosa, porque es que como los misterios son misterios no porque Dios quiera mantenerlos ocultos, sino porque son imposibles de decir con palabras humanas. Por eso se llaman misterios. Alguien les llama también inefable, que significa lo mismo. No se puede expresar con palabras, el idioma se queda corto. Entonces dice, pero es que acaba de decir que son mis palabras, ¿cierto? Ahora dice, esa palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Entendemos que realmente estamos hablando de la palabra, que Jesús es la palabra del Padre. Jesús transmite la palabra del Padre. Jesús no se está inventando unas cosas propias de su propia conveniencia o cosecha. Lo que está haciendo es ser fiel imagen del Padre, transmitiendo su logos, que no es solamente palabra escrita, no solamente palabra pronunciada, es vivida. Y viene otra manera de explicar eso mismo. No es una ñapa, es una manera de explicar, mire, a ver si lo entienden de esta otra manera. El Paráclito, el Espíritu Santo, el que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo, os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cómo es que el Padre y el Hijo residen en nosotros? Porque residen como Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser posible que el Padre, que es de dimensiones infinitas, ¿cierto? Que Dios, que es infinito, que el universo le cabe en una palma de una mano, dice la Escritura, pueda vivir dentro de mí? Estamos hablando de cosas completamente espirituales, de misterios que no caben en la lógica humana. Eso no le podemos aplicar esa clase de lógica. Pero aquí lo está diciendo. Es que unas versiones dicen el Consolador. Quiero decir que esa traducción es la más desafortunada para la palabra paracleto. La palabra paracleto, que es la que utilizó ahí, literalmente significa el que es traído, el que es llamado, el que es mandado a traer. En ese sentido es una palabra pasiva. Pero en los escritos griegos de la época, ¿para qué se usaba esa palabra? Ese que era mandado a traer era porque era el que traía la solución. Entonces era cuando alguien necesitaba refuerzos, cuando alguien necesitaba ser rescatado, cuando alguien necesitara ser defendido, mandaba a llamar a ese que era el que lo iba a salvar. ¿Sí? Eso es lo que significa la palabra paracletos, el que es traído. En ese sentido se utiliza siempre que alguien necesita ser fortalecido o reforzado o rescatado. Entonces alguien necesitaba un abogado, por eso también se usa la palabra abogado, defensor. Alguien necesitaba un rescatador, alguien necesitaba que viniera la caballería. ¿Sí? Entonces fíjense lo corta que se queda la palabra consolador. Si bien es cierto, también tiene esa connotación. Pero es que para las palabras de hoy en día, nuevamente como con la palabra amor, tenemos tantas definiciones y tan pobres
que llamarle al Espíritu Santo Consolador lo reduce tanto. Esa palabrita no puede contener lo que representa realmente entre todos estos significados, que el mismo Jesús se toma la molestia de aclarar en qué sentido está diciendo la palabra Parácletos. Dice, y el Parácletos, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, es decir, el alter ego, yo mismo, Dios mismo, es el que es enviado. Es la manera como el Señor hace presencia. Y como siguiente paso, entonces vamos para los que toman apuntes. El primer punto es, amas, luego amas el Logos. Amas, anhelas el reino de Dios, por lo tanto, conoces y pones en práctica la palabra. Como consecuencia de ello, el Padre, Dios, mora en nosotros. ¿Cómo? Como Espíritu. Y sigue lo siguiente, la consecuencia. Esto es la paz. Entonces Jesús les dice, ante la sensación de cobardía, de atribulación, de más bien nos van a matar, queremos es huir, Él contrapone la paz. Dice, les dejo la paz. Les doy la paz. No como la da el mundo. ¿Por qué aclara eso? Primero porque dice, les dejo y les doy. Redundancia, refuerzo, o es distinto dejar de dar. Porque yo podría darte el abracito de la paz, pero más adelante se me olvidó, te di la paz. Pero aquí dice, se las dejo, es decir, queda en una forma permanente, ya no es chao, ya es mora en nosotros. Es nuevamente la misma elaboración de la frase inicial. No como la del mundo. ¿Por qué hace esa aclaración? Que ellos conocían por paz en ese momento. Bajo el Imperio Romano, lo que imperaba era la llamada Pax Romana, que significaba la manera de mantener subyugados a sus colonias, entre ellas pues la colonia de Israel, de Jerusalén, de la Palestina. Es decir, ustedes se me quedan calladitos, quietecitos, se dejan explotar, no se me alebresten y no los aniquilamos. Evidentemente ellos se dieron cuenta después de cómo era, si no se sometían a eso, se pusieron de valientes a tratar de enfrentar a los romanos y terminaron aniquilados. Eso es la pax, como el mundo la da. Pero no hay que ir a épocas remotas ni a lugares extraños. En estos días nos es muy cercana el tema de los diálogos, la mesa de diálogos para la paz. Yo creo que tal vez para un colombiano es especialmente sensible este término. Nos han manoseado tanto con esa palabra que ya a algunos nos empieza a saber mal. Es bandera de cualquier fortín político, unas negociaciones que saben más a derrota o a impunidad que a paz. Una cosa que ya goza de poca credibilidad, porque estamos tan decepcionados. Esa es la paz que da el mundo. Esa es una promesa completamente resignada, pobre.
por algo Jesús aclara, no, de esa no me interesa darles. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Es interesante que Jesús les habla de paz, pero esa paz, la palabra usada ahí es eirene, no significa para nada ausencia de conflicto, no significa para nada que no vayan a tener tribulación, sufrimiento. De hecho, el mismo Jesús más adelante en el capítulo 16 dice, la paz más con tribulación. Allí no se trata de que vamos a estar en el nirvana, en un estado en el que nada nos molesta, chévere, puras ondas cerebrales alfa, ¿no? Para nada. Jesús sabía lo que les esperaba a sus discípulos, los mártires. Sabía lo que nos espera hoy en día, la incertidumbre, toda clase de tribulación. Sin embargo, Él llama a esto paz. ¿Por qué? Porque la paz no es ausencia de conflicto. Aquí está diciendo la paz es que ustedes sepan que yo estoy con ustedes. Que sepan que esto tiene sentido, que sepan que esta batalla esté ganada, aunque parezca por momentos que está perdida. Que sepas siempre que puedes contar con ese Paracletos, con esa presencia poderosa, con esa defensor, con ese espíritu que es la verdadera fuente de paz. Entonces sí, es cierto que hoy sentimos orfandad, que muchos de los que hoy se llaman ateos en realidad lo que son quizás más creyentes que nosotros. Son personas que ven que aquello que podríamos llamar reino de Dios, verdad, justicia, amor, es tan remoto y tan etéreo en nuestro mundo actual que se podría decir, ¿dónde está eso? Pero precisamente por tanto anhelarlo es que han reaccionado diciendo, ¿cuál Dios? Y quizás en ese anhelo, en ese gemido, son más buscadores, más sedientos de justicia que muchos que estamos conformes y que nos llamamos creyentes. Esa orfandad que se experimenta en muchos círculos, que cuando vemos la impunidad, cuando vemos tanta injusticia, nos hace indignar, nos debe llegar a anhelar el reino. Una congregación que enfrenta dificultades aparentemente insuperables. Este pequeño rebañito nos vemos tan insignificantes ante retos tan inalcanzables, los vemos a veces. A veces tenemos hasta miedo de quedarnos braceando en contra de la corriente. Necesitamos ese Paracletos, ese dinamita, que es la otra traducción para Paracletos, del poder del Espíritu. Hablaba ahora Jimenita de que esta exposición se graba y se pone en internet. Esperaría que alguien escuche y diga, yo no le llamo Dios, pero cuánto anhelo la justicia, cuánto anhelo la verdad, cuánto anhelo que haya realmente una armonía, una coexistencia pacífica
¿Sabes qué? Esos son los nombres de Dios. Lo que tú anhelas se llama el reino de Dios. Tal vez tú no lo sabes. ¿Y sabes cómo podemos llegar a eso? Guardando su palabra, es decir, conociéndola, estudiándola, pero sobre todo viviéndola. Y el Padre le amará y haremos morada, y esa será la paz. Es palabra de Dios.